¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. Hoy conversamos con un invitado que, además de ser líder de una unión, también ahora está insertado en la política. Conversamos con Roberto Pagán. Nos acompaña el líder sindical Roberto Pagán. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Gracias, Cordero. Hacía tiempo que no estaba con Sí, nosotros. hacía tiempo que no me invitabas, así que bueno, gracias por la invitación. Retomamos, hacía un año que habíamos tomado fuera de Entre Líneas, pero estamos de regreso. Pagán, Puerto Rico está viviendo un momento histórico en el que los ciudadanos están transformando la política, no solo a nivel de los sindicatos, como ha ocurrido en Estados Unidos, sino hay una representación diversa en la legislatura. ¿Eso es positivo para Puerto Rico? Por supuesto, el hecho de que haya una representación de los sectores ambientales, sindicales, comunitarios en la legislatura es precisamente lo que se supone que se refleje en nuestra legislación, así que la voluntad de esa mayoría del pueblo, que no son los políticos, son precisamente los trabajadores y las trabajadoras, la gente, el pueblo, tiene que tener una voz directa a través de ese liderato. Así que, sin duda, una de las mayores alcances o mayores logros que tuvimos en estas pasadas elecciones fue lograr esa diversidad en la legislatura. Ya los sindicatos en Estados Unidos se habían insertado en la política haciendo campañas, y precisamente el sindicato que usted representa había hecho ya los pininos en el cuatrienio que pasó, ¿no?, en el anterior, y creando alianzas, por ejemplo, en el municipio de San Juan, que siempre se había dicho que había llegado la manera de representar a los empleados municipales como una alternativa de representación de discusión con el patrono. Pero ahora se insertaron más activamente haciendo campaña por políticos. El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras lo que ha hecho es rescatar la tradición y los orígenes del sindicalismo. Y no podemos hacer toda la historia, pero en el siglo XVIII y XIX, cuando surgen los sindicatos, precisamente surgen a través de la participación política. Incluso no existía la negociación colectiva, sino el agrupar a los trabajadores para impulsar políticas y cambios en sus condiciones de empleo. En el caso de Puerto Rico, de forma similar, a principios del siglo pasado, conocemos la historia de la Federación Libre de Trabajadores, su presidente, que fue senador y posteriormente comisionado residente. En el caso de nuestro sindicato, el fundador de SPT, el señor Armando Sánchez, fue representante a la Cámara por muchos años. Hubo un vacío de la representación política de los trabajadores y las trabajadoras en la política puertorriqueña a partir de los años 70, y nosotros lo que hemos hecho es rescatar esa tradición, entendiendo que es necesaria la voz de los trabajadores y las trabajadoras en toda la política pública que se da en Puerto Rico, sobre todo en un momento histórico como este. Cuando hablamos de las luchas de los obreros, precisamente desde el frente colectivo, unirse, se planteaban prácticamente el trabajar una jornada razonable, no una jornada de 16 horas como había en el pasado, y que tuviesen sus días libres, el espacio para almorzar, etcétera, etcétera. Cosas sencillas que para nosotros ahora decirnos eso es como que obvio. Es obvio, lamentablemente incluso estamos yendo hacia atrás, porque aunque no tenemos una jornada de más de 8 horas, son muchos los trabajadores y trabajadoras que tienen que tener por lo menos un empleo y medio o hasta 2 empleos para poder sobrevivir. Así que la lucha política que se dio por la clase trabajadora para alcanzar derechos como el que describe, de una jornada máxima de 8 horas, la lucha por los derechos de la mujer que los sindicatos acogieron para sí, el derecho al voto,
que tampoco era reconocido en muchas partes del mundo para todo el mundo, para todos los ciudadanos. Fueron luchas que dieron los sindicatos, los trabajadores unidos, y que tenemos que continuar sin duda. Es una vez más, sobre todo cuando lo que estamos haciendo es retrocediendo en el tiempo en cuanto a las condiciones de empleo de nuestra clase trabajadora. Es necesario sostener a los partidos políticos con los fundamentos de los sindicatos. Pregunto esto porque en el pasado aquí en la isla hubo movimientos obreros que intentaron plantearse como alternativa, pero no recibieron el respaldo. Se crean grupos colectivos de distintos partidos políticos en los que se buscaba defender unos puntos fundamentales del sindicalismo, y ahora se crea un movimiento en el que pues las personas tienen una carta amplia de elementos a defender que recibieron el visto bueno del país. Sí, la realidad es que estamos viviendo una época histórica diferente a lo que sucedió antes. Un movimiento político que, por ejemplo, no atienda la realidad del cambio climático, que nos va a afectar a todos, independientemente de que seas trabajador o no lo seas. Puedes tener las mejores condiciones de empleo del mundo, pero si continuamos en esta ruta de destruir nuestro planeta, no va a haber futuro. Así que el movimiento Victoria Ciudadana, al que me voy a referir directamente porque entiendo que recoge ciertamente esa gran diversidad de reclamos, no solamente de la clase trabajadora, sino de otros sectores y otras realidades que hay que atender. Es el nicho que para nosotros en el sindicato es el preferido, el preferible, aunque hayan situaciones en las que tengamos que resaltar reclamos de la clase trabajadora en particular, pero la diversidad que reflejan partidos como el Movimiento Victoria Ciudadana y muchos otros partidos que se están construyendo en el mundo. Podemos hablar de Podemos en España y el Frente Amplio en Uruguay. Se necesita recoger el reclamo de la diversidad de la ciudadanía porque estamos viviendo una época histórica diferente. Pero al tener diversidad ideológica en cuanto a estatus, ¿no mata el asunto de algunas luchas que se deben dar desde el frente político? ¿No me contesta ahora? Me contesta a regreso de la pausa cuando regresemos a Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y que a su vez es miembro del Movimiento Victoria Ciudadana, de ese partido político que obtuvo escaños legislativos en la Cámara y en el Senado y que por poco, para muchos lo había obtenido la posición de alcalde de San Juan a través de Manuel Natal. Había una pregunta en el tintero relacionado a la diversidad ideológica relacionado al estatus del país. ¿No daña, mata otros elementos del movimiento? Contesto ahora, pero quiero añadir al hecho de que no solamente se trata de la posición de la alcaldía de San Juan, sino también el escaño del distrito número 3 de Eva Prados, que todavía tiene posibilidades si la Cámara de Representantes actúa e investiga. Pero yendo directamente a contestar tu pregunta, la realidad es que el movimiento refleja el consenso que hemos alcanzado incluso al interior de nuestro sindicato. Nosotros representamos trabajadores y trabajadoras que apoyan la independencia, que apoyan el Estado Libre Asociado, que apoyan un nuevo pacto con Estados Unidos, que apoyan la estadidad. Y de igual forma, todos estos grupos o muchos de los grupos que conformamos el movimiento, tenemos diversidad en cuanto a preferencia de estatus. En lo que nosotros hemos consensuado es en la necesidad de descolonizar a Puerto Rico a través de un proceso serio que se dé con un compromiso del Congreso de los Estados Unidos y utilizando la Asamblea Constitucional de Estatus como el mecanismo procesal, atendiendo incluso el derecho internacional para descolonizar a Puerto Rico. Lo que decida el país, los ciudadanos, dentro de un proceso verdaderamente democrático, nosotros tendremos que respetarlo, sea la independencia, sea la estadidad o sea una libre asociación. Y todo lo demás, esas ideas y esas luchas
caben dentro de cualquiera de esos modelos políticos de estatus. Por supuesto, si algo tenemos nosotros que cuidar en el caso de nuestro movimiento es la agenda urgente, que independientemente de que seamos país sin una conexión directa con los Estados Unidos o siendo Estado, tenemos que vigilar esa agenda urgente que va a procurar atender las necesidades de los ciudadanos en nuestro país. En el caso del estatus que ya lo ha planteado, existe otra vertiente y es en el llamado modelo económico. En el caso de Puerto Rico, somos un modelo republicano de estatus dentro de lo que tenemos, pero a su vez tenemos un modelo económico de consumo capitalista. ¿Dónde están parados? ¿Socialdemócrata? ¿Estamos hablando de un modelo parecido a qué? ¿O Mire, todavía ese tema está sobre la mesa para discusión? Bueno, en el caso del movimiento está reflejado en nuestros estatutos que creemos en la diversidad de fórmulas económicas para nuestro país, pero rechazamos, por ejemplo, el capitalismo salvaje que va dirigido a explotar a la mayoría en beneficio de unos pocos. En nuestro caso, en el sindicato y de manera personal, favorezco mucho el modelo de la economía social, social solidaria, que quizá como mejor la podemos describir es tomando el ejemplo de Mondragón en el País Vasco de España, que es un modelo hermoso donde una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras pertenecen a un sistema cooperativista, donde hay trabajadores dueños de la empresa y que dentro del modelo capitalista que vivimos en el mundo se han podido atender necesidades específicas y con una distribución de la riqueza equitativa. Claro, pero cada persona tiene una función y hay que cumplir con las funciones. Y hay que, sinceramente, producir, y si se produce, nos repartimos, y si no producimos, pues todos tenemos entonces las consecuencias. Cuando usted habla de capitalismo salvaje, es lo que nosotros estamos viendo, que todas las personas están tratando de entrar a sus cuentas bancarias para ver si los 1.400 de Biden llegaron para ir a comprarnos el último televisor 4K. No me refiero específicamente al consumerismo, que ciertamente es una de las fallas en las que se sostiene el sistema capitalista salvaje, porque hay que producir y producir y producir más bienes para que la gente consuma y gaste sin cuidar del daño ambiental que podamos causar o sin cuidar otras áreas fundamentales. Pero no solamente nos referimos a eso. La explotación. Básicamente nos referimos a la explotación del planeta, que se refleja a través del consumerismo, la explotación de los trabajadores, la explotación de las mayorías para elevar entonces un sinnúmero mínimo comparado con la población del planeta de billonarios que cada día aumentan más y más sus ganancias y que no quieren aportar nada, si posible cero, como ocurre en algunos casos en Puerto Rico, para sostener la sociedad y para sostener los servicios básicos de cada país. Me ha hablado en varias ocasiones sobre el cambio climático, el área ambiental, que es uno de los postulados del Movimiento Victoria Ciudadana, porque lo ha repetido en varias ocasiones. Me llama la atención científicos internacionales que pertenecen a una de las ramas de la Organización de las Naciones Unidas, que ha señalado que es hora que ahora, hoy, no mañana, no la semana que viene, hoy debemos decidir qué vamos a hacer con el planeta, porque se está complicando el escenario, pero que a su vez analicemos que con la pandemia del COVID-19, haber paralizado las industrias, haber paralizado todo esto que ya había pasado anteriormente en la década de la industrialización, cuando era imposible vivir, por ejemplo, en las grandes ciudades industriales porque el humo era insoportable, pero que el planeta ha cogido un respiro con la pandemia del COVID-19 porque todo se paralizó, hay menos gasto energético y que debemos sentarnos a hablar y a crear conciencia y a planificar hacia el futuro. De eso es lo que estamos hablando, de tomar el asunto en serio. Sí, y lo que acabas de mencionar es reflejo y la evidencia
de que necesitamos transformarnos hacia una generación de energías renovables y no la quema de combustibles fósiles, que es responsable en gran medida de la contaminación del planeta, pero además otros asuntos que los científicos han estado descubriendo, por ejemplo, el consumo exagerado de pescado, que yo en mi juventud pues soy fanático del pescado, pero resulta que estamos matando a nuestro mar, y el mar es responsable de la generación de oxígeno en mayor cantidad que inclusive las reservas forestales en el mundo, como el Amazonas. Así que a base de estos descubrimientos tenemos que hacer unos ajustes en términos del consumerismo, y tenemos que hacer unos ajustes en lo más inmediato que está en nuestras manos, es la transformación hacia la energía renovable, que desgraciadamente en Puerto Rico vamos hacia atrás con la contratación de Luma en la Autoridad de Energía Eléctrica, compañía que dependerá de la quema de combustibles fósiles para proseguir con su plan de administración de esta agencia pública. Cada asunto se entrelaza y cada asunto de alguna manera está sujetado a unos pasos. Cuando me habla de este cambio climático y las cosas que debemos hacer individualmente y colectivamente, me trae a la atención la educación, porque mucho se ha hablado de estos asuntos del cambio climático, pero en acción, en educar a nuestros niños que van a estar 12 años en la escuela, podríamos tener resultados positivos en los próximos 12, 15 años. Sí, yo me siento esperanzado, al menos en ese sentido, porque me parece que se ha generado en la juventud nuestra una conciencia ambiental que no existía para mi generación. Hemos adelantado, no lo suficiente quizás, pero no lo suficiente porque el propio Estado no lo permite, claro. Porque cuando estaba en la escuela, en la década del 90, se habló por una gran empresa, Colgate-Palmolive, el recoger todos los plásticos y todo eso, y había unas campañas gigantescas en todas las escuelas. Pasó el movimiento de esta empresa, que era privada, y el gobierno de Puerto Rico no ha cumplido sus expectativas más pequeñas de reciclaje, porque sencillamente no tiene ni plantas para procesar los productos. Sin duda, no podremos ser exitosos para defender nuestra isla, que dicho sea de paso, somos de los más vulnerables a nivel mundial, por ser una pequeña isla, de este proceso de contaminación y de elevación del nivel del mar. Pero si no hay una voluntad del Estado, como tú muy bien describes, para provocar los cambios estructurales, por más conciencia que haya de nuestra juventud, de nuestra ciudadanía, no va a ser posible salvar nuestro planeta. Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa y cuando regresemos continuamos conversando con nuestro invitado relacionado a lo que se está logrando de parte del movimiento sindical y el partido político Movimiento Victoria Ciudadana, con la representación y la discusión de temas particulares en el Capitolio. Ya regresamos. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña Roberto Pagán durante el día de hoy. Ya se nos está acabando el tiempo y quisiera conocer de parte no solo del Movimiento Victoria Ciudadana, sino del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, qué temas particulares hay que tocar mucho en estos próximos meses para ver cambios, porque la gente necesita ver cambios a corto plazo, a mediano y a largo plazo. En primer lugar, detener los cambios y los procesos que se están dando en la dirección contraria. Por ejemplo, el contrato de Luma, que desde nuestro punto de vista hay que abolirlo, hay que salir de ese contrato. El proceso de quiebra que está y continúa beneficiando a los bonistas y nos está hipotecando por los próximos 40 años y no vamos a tener los recursos necesarios. Por más planes que hagamos, no vamos a tener los recursos necesarios. Así que de inmediato continuar deteniendo estos procesos. En términos activos y proactivos, estamos hablando de la necesidad de enmendar nuestro código político, nuestro código electoral, para que realmente se le dé una real oportunidad a nuevos movimientos que han estado surgiendo y entonces se refleje más la voluntad del pueblo. La representación. Y la representación. La necesidad, una vez más, de
comenzar en serio, y hemos hablado y estamos en conversación directa con los compañeros de la energía eléctrica y están muy conscientes de la necesidad de transformar nuestro sistema a uno más sostenible, pero hacerlo en serio y no para beneficiar unas compañías. Esto sigue siendo una preocupación fundamental. Acabar con la corrupción, con la contratación en las agencias, que por ejemplo siempre traemos el caso del Departamento de Educación, que tiene unas compañías de limpieza privada donde el Departamento de Educación se gasta 4 millones anuales por encima de lo que se gastaría si estos compañeros trabajadores fueran contratados directamente por la agencia, y estos trabajadores gozarían de unos beneficios que no los tienen ahora mismo contratados por estas empresas privadas. Estamos hablando de la licencia de enfermedad, licencia de vacaciones. Si el departamento contratara a estos trabajadores, esos trabajadores estarían en mucho mejores condiciones de empleo, y aún así el departamento se ahorraría 4 millones de dólares. Eso es solo un ejemplo de lo corrupto que está, lo corrompido que está nuestro gobierno, y hay que exigir el que los políticos, como el gobernador, que se comprometió a acabar con esas contrataciones y no ha movido ni un solo dedo para que eso se haga realidad. El pueblo tiene que reclamar, porque se hacen muchísimas promesas y no se cumplen ninguna una vez están en el poder. ¿Usted está complacido con el trabajo que se ha llevado de parte de los representantes del movimiento? Sí, yo creo que en primer lugar la conexión que tienen muchos sectores con nuestros representantes se ha reflejado en la gran cantidad de reclamos y de solicitudes que se han canalizado a través de nuestros representantes. Estamos haciendo los ajustes necesarios para poder divulgar toda esa gran cantidad de trabajo que se hace con muy pocos recursos, porque ciertamente estas oficinas tienen un presupuesto muy bajo asignado, pero con ayuda de personas que están inmersas en el movimiento, se han estado trabajando proyectos, se ha estado reflejando en el debate en la legislatura, una elevación que privadamente los mismos legisladores de otros partidos reconocen, porque nuestros legisladores se preparan muy bien, además de que llevan años y años estudiando la realidad socioeconómica de Puerto Rico. Finalmente, en menos de un minuto, le pregunto, la deuda de Puerto Rico no toda es constitucional. Usted había estado al frente de una comisión que precisamente iba a investigar, auditar ese proceso de la deuda del país. Políticamente se dejó sin efecto la comisión y ahora se ha solicitado a la oficina del Contralor que haga una auditoría, además de la evaluación de todos los contratos que hace. ¿Usted cree que lo logrará? Eso es ponerle el cabro a velar la lechuga. Una agencia de gobierno, de un gobierno que de su propio partido, que fue responsable en gran medida del proceso de endeudamiento ilegal que se incursionó en Puerto Rico, no tienen los recursos para esto. Y tengo que añadir que cada día, hoy salió una noticia donde se anuncia que la Junta llegó a un acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Carreteras. ¿A costa de qué? Pues a costa de que vamos a aumentar los peajes, que la mayor cantidad de recursos que vengan para la Autoridad de Carretera van a tener que ser invertidos en ese pago a los bonistas. Las carreteras que están en pésimo estado estarán cada día peor y nosotros estaremos pagando cada día más por ese peaje. Bueno, yo por lo menos le puedo decir que dejé de utilizar las autopistas, y por dejar de utilizar la autopista perdí una goma recientemente. una goma prácticamente nueva. Pero pues hay que hacerlo. Bueno, gracias por estar con nosotros, Roberto Pagán. Encantado, Cordero. Siempre un placer. Tu entrevista tiene mucho contenido, así que es un placer estar Esperamos que regrese pronto aquí a Noticias 13 Entre Líneas. Amigos, se nos acabó el tiempo. Será hasta una próxima ocasión. Esto es Entre Líneas.